Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a seguir con la serie José, porque ya vamos por el tercer mes del año del 2025. Que lo decimos rápido y ya se han ido 2 meses de este año, ¿no? Entonces, vamos con la tercera parte de la serie José, que sería el capítulo de número 40, pero vamos a empezar con el final del capítulo de número 39 de Génesis 39, 21 hasta el 23. La palabra del Señor va a decir lo siguiente: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oremos. Gracias, Padre, una vez más, porque sabemos que tú estás, Señor, con nosotros en este lugar y tú estás en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Espíritu Santo, tú que conoces, Señor, los corazones y lo más íntimo de nuestra alma y espíritu, háblanos y ministranos, Señor, en esta tarde, según tu propósito, según tu voluntad. Y, Señor, necesitamos, clamamos por oír tu voz, por recibir de ti, Señor, de tu corazón hacia nuestro corazón, según, oh Dios, sea según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como hemos anunciado en enero, en el año 2025 íbamos a tener una serie llamada José, y en cada mes en un domingo de cada mes vamos a tratar un tema de la vida de José. ¿Por qué hacemos una serie? ¿No? Podríamos hacer una serie con muchísimos temas de la palabra del Señor. Pero cuando hacemos una serie de estudios y lo vamos llevando a lo largo de todo el año, vamos siguiendo una línea que nos va guiando, aunque Dios nos va hablando sobre todas las situaciones, de muchas formas, en muchas partes de la Biblia, pero vamos teniendo una línea general que vamos siguiendo según lo que Dios nos va ministrando. Y hoy vamos con la tercera parte, y he leído el final del capítulo 39 del libro de Génesis, y vamos a recordar un poquito. En la primera parte hemos hablado del muchacho que recibió sueños y revelaciones de parte de Dios, que por su falta de madurez no supo administrarlas. Todo lo contrario, lo que consiguió con eso fue el odio de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Después, en la segunda parte, hemos visto que José fue a parar en la casa de Potifar, un hombre con mucho poder y autoridad en Egipto de aquellos tiempos. Pero vimos que falsamente la mujer de Potifar le acusó a José y él fue a parar en la prisión. Y entonces estaba José ahora mismo en la prisión de Egipto. Es decir, después de haber sido vendido como esclavo, rechazado por la familia, por los hermanos, y ahora estando en la cárcel y injustamente acusado, dice la palabra del Señor al final del capítulo 39 de que Jehová estaba con José. Pero yo pregunto, como ser humano, para empezar esta meditación en esta tarde, después de lo que había vivido José en las circunstancias, la Biblia no especifica exactamente cuánto tiempo pasó, cuántos años han decurrido hasta que llegara este momento en que José está en la cárcel, y tampoco dice cuánto tiempo quedó José en la cárcel. No tenía motivos José para rebelarse contra Dios o rebelarse
en su fe o incluso quejarse de lo que estaba pasando y de lo que estaba viviendo? Seguramente sí. Quizá en algún momento pensó en hacerlo, pero dice la Biblia que él en ningún momento se quejó. De hecho, la Biblia no tiene ningún relato donde dice que José se está quejando de su condición, de su situación. Lo que sí da a entrever, en algunas circunstancias que nosotros vamos a ver en esta tarde, es que él estaba sufriendo como hombre que era, normal, natural, ¿no? Pero aún en medio de las adversidades que estaba viviendo José, Dios estaba con él. Y la gran diferencia que hay entre la vida de José y entre tu vida y mi vida es que en aquel momento de adversidad, Dios estaba con José. Y pregunto, ¿Dios está contigo? Amén. Pregúntale al hermano que tienes a tu lado, ¿Dios está contigo? Amén. Sí. Dile sí al hermano con convicción. Pero hay algo más importante del hecho de que Dios está contigo. Es el hecho de que Dios está en ti. Y hay una diferencia. Pero nosotros podemos caminar con alguien, ¿no? Y este alguien estar con nosotros todos los días, que era el caso de José en su vida. Pero es que Dios no camina con nosotros. Dios en Jesucristo vive en nosotros. Y eso es una gran diferencia. Porque somos hechos hijos de Dios, según lo que dice, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 12. Que a todos los que creen se les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Y a veces nosotros oramos, cantamos y llamamos a Dios de Padre. Pero en realidad no somos conscientes de la grandeza de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que vemos, de todo lo que existe, tu Creador, mi Creador, es a la vez nuestro Padre. Y uno puede decir, ¿no? Y quejarse, bueno, yo no he tenido un buen padre, mi vida con mi padre no ha sido fácil, yo puedo decir que la mía tampoco. Pero yo cuando miro a Dios, veo en Dios el Padre que quizá mi Padre no ha sido perfecto, no lo ha hecho todo bien, pero tengo un Padre, tú tienes un Padre que lo hace todo bien y a tu favor, y a mi favor, a favor de los suyos, y eso es importante. Los que somos padres, a lo mejor entendemos un poquito mejor, ¿no? ¿Qué significa, no? Ser padre, la responsabilidad y todo lo que conlleva tener un hijo. Y aún más siendo Dios, porque Jesús dice en su palabra lo siguiente: si vosotros que sois malos, pecadores y hacéis las cosas mal, podéis amar a vuestros hijos, cuanto más el Dios que crió los cielos y la tierra. Bueno, la introducción entonces en este texto es que José tenía motivos para quejarse, pero no se quejó. Y aquí quiero resaltar, antes de entrar en el texto del capítulo 40, cuán rápidamente nosotros nos quejamos, ¿verdad? Y cuántas veces tenemos que pedir perdón a Dios, porque muchas veces nos quejamos sin razón, sin motivo, y dando importancia y haciendo grande algo que muchas veces no es tan grande como lo vemos. Pero si nuestro problema es grande, tenemos un Dios que es más grande que nuestro problema. Amén. Ahora sí, vamos al capítulo de número 40, entonces, de Génesis. En el versículo 1 lo pasamos a leer. Recuerde de que José está en la cárcel. Dice que Dios estaba con él en la cárcel, que el encargado de la cárcel había entregado todo en las manos de José y de que todo lo que hacía él prosperaba. Yo le he dicho en la segunda parte de la serie José y vuelvo a repetir ahora. Prosperidad en Dios no es el hecho
de que tengamos riqueza. Prosperidad en Dios es el hecho de que Dios está con nosotros y en nosotros cuando nosotros estamos haciendo algo. Y si Dios está con nosotros cuando estamos haciendo algo y somos prosperados, sea en nuestra vida natural, sea en nuestra vida espiritual, Dios nos hace seguir adelante y conquistar y tener victoria. Eso es prosperidad en Dios. No es lo que ya se ha dicho hace mucho tiempo y de una manera equivocada de que prosperidad es cuando yo tengo riquezas naturales, terrenales. No. Génesis capítulo 40, versículo 1 dice lo siguiente: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Pura casualidad eso, ¿no? De que el panadero y el copero vayan a la cárcel y los dos tengan un sueño en el mismo día. No, eso no es casualidad, esa es la obra del Señor. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámelo ahora. Si nosotros vamos a mirar al joven que recibió sueños de parte de Dios, estando todavía en el seno de su familia junto a sus hermanos, no vamos a encontrar el mismo hombre que hace esa afirmación en este momento, ¿verdad? Porque José, cuando recibió los sueños, hizo una especie de mala administración, los contó con cierta arrogancia, con cierta prepotencia, los contó como que diciendo: aquí yo voy a ser el jefe de todas las cosas, y no entendió el propósito de Dios. Pero aquí vemos a una persona que está en la cárcel, que está junto con otras personas en la prisión, que está en la misma condición, que está sirviendo a esas dos personas, pero que está dispuesto a ayudar. Y aquí yo aprendo una cosa: mi decisión de ayudar a mi prójimo no puede estar condicionada por mi situación. Porque si mi disposición de ayudar al prójimo está condicionada por mi situación, pocas veces voy a ser de ayuda a otras personas, ¿verdad? Y con José no es diferente. Pero ahora José hace una afirmación, hace una pregunta que a la vez es una afirmación. Dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y uno puede preguntarse: pero ¿de dónde se saca José ahora esta afirmación? Si hace un tiempo no supo administrar él mismo sus propios sueños, ¿cómo es que ahora dice: no son de Dios las interpretaciones, contámelo ahora? Si dice contámelo ahora es porque estaba convencido de que Dios le daría la revelación de los sueños del copero y del panadero. Pero ¿en qué momento el joven muchacho que no supo administrar sus propios sueños ahora daba interpretación de sueños?
tenemos que entender siempre, amados hermanos en Cristo, de que mientras nosotros vamos caminando, Dios va obrando. Mientras nosotros avanzamos, Dios va trabajando con nosotros, nos va enseñando. ¿Será que todo este tiempo que estuvo José con Potifar, sirviendo a Potifar, y allí Dios estaba con él, y ahora en la cárcel, ¿será que José no tuvo ninguna conversación con Dios? ¿Será que no oraba José? ¿Será que en ningún momento José le preguntó a Dios, Señor, ¿y mis sueños? Señor, tú me has dado un sueño donde yo sería muy bendecido, pero es que desde que salí de la casa de mis hermanos y he venido a Egipto, solo estoy viviendo tristeza, persecución, injusticia. Nada parecido con nosotros, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, nosotros nunca hacemos preguntas. ¿Por qué conmigo, Señor? ¿Por qué tú has enviado eso? ¿Por qué tú has permitido eso, Señor? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Dónde voy a encontrar una solución para eso? Nosotros siempre estamos llenos de preguntas. Y aquí veo una transformación en la vida de José. Por eso es importante que tú y yo, según vayamos caminando con Cristo, según vayamos avanzando en nuestra vida con el Señor, entendamos de que Dios siempre está obrando. Nosotros a veces pensamos que cuando estamos eufóricos y hemos visto el milagro del Señor, entonces Dios está obrando, gloria a Dios y aleluya. Y eso es verdad. Pero cuando estamos ahí, que parece que no vamos a ningún lado, que no hay dirección, que no hay luz, que no hay salida, que parece que Dios no está y parece que Dios no está obrando. Y es ahí donde nos equivocamos. Dios siempre está obrando. Ahora, la gran verdad es que Dios siempre obra según su propósito. Dice la palabra en Jeremías, no, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Es decir, Dios sabe lo que quiere hacer contigo y lo que quiere hacer conmigo. Pero muchas veces quien no sabe somos nosotros. Pero no por eso Él deja de obrar. Él sabía muy bien lo que quería hacer y lo que iba a hacer con José. Y nosotros sabemos lo que viene después de la interpretación del sueño del copero y del obrero. Entonces eso no es casualidad. Nada en nuestras vidas es por casualidad, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Una nos gusta más y otra nos gusta menos, pero Dios es el Señor de todo. Ahora, cuando habla José con esas dos personas y dice, no son de Dios las interpretaciones, lo que me asombra más en esa situación es el hecho de que primero, en el versículo 9, el copero empieza a contar su sueño. Y la Biblia nos dice que fue entonces José a orar y pedir la interpretación del sueño a Dios. No es lo que dice la palabra. Lo leo. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa del faraón estaba en mi mano. Y tomaba de las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Al momento. Significa que Dios había obrado en aquel joven y ya no era solamente un joven que había tenido sueños, sino que ahora ya era un hombre que había tenido experiencias con Dios.
Y dice lo siguiente, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Yo, si fuera el copero, me llenaría de alegría, ¿verdad? Porque el sueño me estaba diciendo que yo iba a volver al puesto donde estaba. Pero me llama la atención el versículo 14 y el versículo 15 de la palabra del Señor, donde va a decir lo siguiente. Y aquí está hablando José. Él había dado la interpretación, él había sido usado por Dios, él había hecho lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, pero aquí vemos el hombre hablando. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Vemos a un hombre que había madurado en su relación con Dios. Vemos a un hombre que interpreta un sueño de una persona importante. Vemos a un hombre que la Biblia dice que Dios estaba con él, pero no estaba del todo feliz, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que pensamos que Dios solo está con nosotros cuando estamos felices y cuando todo va bien. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José en la cárcel, pero José no estaba feliz en la cárcel. No sé tú, pero yo puedo hablar de mí mismo, que momentos de tristeza en los casi 30 años que conozco al Señor he tenido de montón. Pero lo que dirige nuestras vidas no pueden ser los sentimientos o las emociones. Lo que gobierna y debe gobernar nuestras vidas es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. José estaba pidiendo algo mal. No, estaba diciendo lo siguiente: mira, yo te he revelado el sueño. José estaba convencido de que las cosas iban a ocurrir según él había dicho, y que en 3 días el copero estaría en su lugar, en lugar de honra. Y le dice: mira, cuando eso ocurra, no te olvides de mí, porque yo estoy aquí en esta cárcel de manera injusta, he sido sacado de la tierra de mis padres, del medio de mi familia, y en cierto sentido está diciendo: no me gusta eso que estoy viviendo. Te pregunto, hermano, en esta tarde, puede que tú estés pasando una situación que tampoco te gusta, ¿verdad? Porque no todas las situaciones de la vida que nosotros vivimos son situaciones que nos gusten. Pero hay una gran diferencia entre aquello que nos gusta y aquello que es necesario. ¿A ti te gusta despertarte por la mañana e irte a trabajar? Nadie se ha manifestado. Señora, a nadie le gusta despertarse por la mañana. Pero tenemos que ir, ¿verdad? A los niños, quizá haya niños que les gusta despertarse por la mañana e ir al cole. Pero yo creo que la gran mayoría es un trabajo sacarlos de la cama, ¿verdad? Por lo menos el mío era así. Cuesta la vida sacarlos de la cama. Pero es necesario ir al cole. Quizá no nos gusten las situaciones que estamos viviendo. Pero la gran verdad es que necesitamos vivir situaciones que nos enseñen algo, que nos hagan buscar el rostro de Dios y nos ayuden a madurar en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con el Señor.
¿No te da la impresión que las palabras de José son las palabras de alguien que está un poquito de bajón? Parece que sí. Pero una cosa nos da a entender con mucha claridad es que José no vivía de bajón, sino que vivía por fe, para fe y en fe. Y vivir por fe, hermanos, es vivir creyendo que lo que no es posible para mí y es imposible para mí, es posible para Dios. Vivir por fe no es vivir gobernado según lo que yo siento o según mis emociones, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, sino que tengo que vivir según la fe que tengo y mi confianza en Dios y en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. José podía estar de bajón en este momento con este comentario, pero una cosa nos deja el texto claro: José veía la mano de Dios en todo lo que hacía. José sabía que Dios estaba con él y que los sueños que le había dado cuando era un muchacho se iban a cumplir. Lo que no sabía era cuándo. Yo tengo promesas que Dios me hizo hace mucho tiempo y estoy seguro que en el tiempo de Dios esas promesas se van a cumplir. Yo no sé cuándo, pero sé que el que me ha prometido es fiel para cumplir lo que haya dicho. Dice, Dios es fiel para cumplir lo que me haya dicho a mí y a ti. Así como dijo José, eso va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que tengo que seguir adelante creyendo y confiando en Él, Señor. Y entonces tenemos que llegar a la conclusión de que caminar con Jesús cada día es una decisión de fe. Si yo hoy estoy triste, Dios sigue siendo digno de adoración. Si yo hoy estoy feliz, Dios sigue siendo digno de adoración. Si hoy estoy sano, la adoración pertenece al Señor. Si hoy estoy enfermo, Dios sigue siendo digno de adoración. Nuestra condición no cambia nuestra relación con nuestro Padre. O cuando uno está enfermo, ama menos al padre, a tu madre, o a tus hermanos, o a tus hijos. ¿Tú amas más o menos cuando estás enfermo? No, amas igual. Cuando tienes dinero o no tienes dinero, amas diferente, no, amas igual. Cuando estás feliz o estás triste, amas diferente, no, amas igual. Por eso nuestra relación con el Señor tiene que ser igual. Hasta aquí hemos visto a José siendo usado por Dios, una persona que va madurando, una persona que tiene experiencias con el Señor. Pero ahora viene el sueño del panadero, que ya no es tan bonito como del copero. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, es decir, pensó que el suyo sería igual, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves que las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José al instante, y dijo, esta es su interpretación. Y aquí me acuerdo de una cosa, hermano. Cuán fácil es entregar una palabra a una persona diciendo, tú vas a tener victoria, todo te va a salir bien, eso va a ser fenomenal, Dios va a realizar tus sueños. Pero, y cuando Dios nos dice, entrega esta palabra a esta persona y dile que yo estoy trabajando en su vida. José ni pestañeó. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti.
Es decir, el panadero no iba a durar mucho. Pero de la misma manera, José entregó el mensaje de parte de Dios. Al tercer día, dice la palabra, versículo 20, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Es decir, hizo exactamente lo que había dicho José. Y hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio esta copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Una vez más, José es olvidado, le hacen injusticia, pero la Biblia sigue diciendo de que él no le falló a Dios, sino que siguió confiando en Dios. La vida de José no estaba siendo fácil, pero él confió en Dios. Si tienes problemas en tu vida, hermano, bienvenido al club, todos lo tenemos. No, a mí los problemas no, hermano. Todos tenemos problemas. Pero tenemos que tener presente de que Dios está con nosotros. Y que nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor todo el tiempo. Hay cosas que nos gustarían que fueran diferentes. Hay cosas que nos gustaría que en este momento ya hubieran ocurrido. Pero ni los tiempos ni las formas son nuestras. Lo único que tenemos es la fe y la confianza en el Señor. Y de eso es lo que podemos aprender de la vida de José. Tenemos que dar nuestro mejor siempre, sin importar las situaciones. Y aunque tengamos días de bajón, dejemos que Dios use nuestras vidas para bendecir a otras personas. Porque Dios está contigo y Dios está en ti. Vivamos una vida de fe en Jesús y vivamos una vida de fe en su palabra. Tú y yo conocemos cómo sigue la historia de José y sabemos que Dios va a cumplir lo que dijo. Pero hasta este momento José no lo sabía, ni sabía cuándo eso iba a ocurrir, ni de qué manera iba a ocurrir. Pero él sí tenía claro una cosa, que Dios estaba con él. Te invito a que te pongas de pie.